Celestial, en esta mañana nos sentimos humildes porque vamos a abrir tu santa palabra que tiene verdades inmensas que están más allá de nuestra comprensión. Por eso necesitamos que tú vengas por medio de tu Santo Espíritu para abrirnos el significado de tu palabra. Ven a nosotros. Ilumina nuestras mentes y capacita nuestras vidas para depender sobre Jesús. Gracias por escuchar nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestra lectura bíblica en esta mañana la sacamos de Tito, el capítulo 2. Y creo que la mayoría de los que están aquí estuvieron anoche, donde hablamos de las tres dimensiones de la salvación. Y nuestra lectura bíblica en esta mañana también presentó las tres dimensiones. Anoche leímos 2 de Corintios, el capítulo 1 y el versículo 10, donde dice que Cristo nos libró, y que Cristo nos libra, y que confiamos que aún nos librará. Pero quiero que notemos en Tito el capítulo 2 y el versículo 11 que tenemos los tres tiempos otra vez de la salvación, las tres etapas de la salvación. Dice en Tito 2 y el versículo 11, porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó. ¿En qué tiempo está ese verbo? Pasado. O sea, que la gracia de Dios ya se manifestó a través de Cristo. ¿Significa nada más entonces que estamos salvos por lo que Cristo hizo una vez y que no importa cómo vivamos? No, porque nos dimos cuenta que hay una segunda etapa de la salvación, que es cuando Cristo limpia nuestro corazón y nos da poder para vencer el pecado. Noten el versículo 12. Después de decir que la gracia de Dios nos trajo salvación, dice en el versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos. ¿En qué tiempo está ese verbo? En presente. Vivamos en este siglo templada, justa y piamente. Ahora, ¿cómo podemos vivir piamente y justamente y templadamente? Solamente cuando Cristo entra en nuestro corazón y nos da su poder, cuando le pedimos que entre al corazón para subyugar el pecado. Entonces podemos caminar o vivir templada, justa y piamente. Pero hay una tercera etapa, la etapa de la glorificación. ¿Por qué razón es importante que Cristo nos haya salvado de la culpabilidad del pecado? ¿Por qué es importante que a través de su poder vivamos piamente hoy? Porque hay una última etapa. Para aquellos que han sido librados de la culpabilidad del pecado, que hayan sido librados del poder del pecado, la Biblia dice que aquellas personas esperan aún un evento. ¿Y cuál evento es ese? El versículo 13. Esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. La bienaventurada esperanza de la segunda venida de Cristo, donde ya habiendo eliminado la culpabilidad del pecado, donde ya habiendo por su poder subyugado el pecado en nuestras vidas, quitará de nuestro cuerpo la misma presencia del pecado, sacará de nuestro cerebro y de nuestro sistema nervioso nuestros hábitos pecaminosos, nuestras prácticas malas, y transformará este cuerpo vil a semejanza de su cuerpo de gloria. Eso esperamos nosotros. La salvación tiene pues tres etapas: perdón, limpieza y restauración. En esta mañana queremos estudiar este tema desde una perspectiva un poquito diferente que lo que la estudiamos en el tema de anoche. Queremos hablar de Cristo, nuestro justificador o perdonador, el que carga nuestra culpa. Queremos hablar de Cristo, nuestro santificador, el que nos representa ante Dios y nos da poder para vencer.
Queremos presentar a Cristo como el que vendrá por nosotros, pero lo queremos hacer desde una perspectiva un poquito distinta que anoche. Vamos a hablar de 3 símbolos del Antiguo Testamento que presentan 3 diferentes funciones de Cristo. La primera función, Cristo como nuestro sacrificio. La segunda función, Cristo como nuestro intercesor. Y el tercer símbolo que presenta a Cristo como nuestro único santificador o como nuestra única fuente de poder. Por favor, busquen en sus Biblias conmigo Éxodo, el capítulo 17. Éxodo, el capítulo 17. Y vamos a leer, empezando en el versículo 1, un episodio muy interesante en la historia de Israel en el Antiguo Testamento. Dice en Éxodo 17, inmediatamente después que el pueblo salió de Egipto, versículo 1, y toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas al mandamiento de Jehová, y asentaron el campo en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Ahora yo quiero preguntarles, ¿murmurar es pecado? ¿Qué creen ustedes? ¿Murmurar es pecado? Sí, y no solo estaban murmurando contra Moisés, estaban murmurando ¿contra quién? Contra Dios, porque Él fue el que los sacó y se comprometió a cuidarlos, y aquí no tenían agua. Habían pecado gravemente contra Jehová. Ahora déjenme preguntarles algo. Si ustedes estuvieran en un desierto donde no hay agua, ¿por cuánto tiempo podrían sobrevivir? Muy poco tiempo, ¿verdad? Versículo 3. Así que el pueblo tuvo allí sed de agua y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Qué terrible pecado el del pueblo. ¿Merecía el pueblo morir? ¿Qué creen ustedes? ¿Merecía morir el pueblo? ¡Claro que sí! No merecían nada. Eran murmuradores, pecadores, eran malos y en realidad merecían morir, sin ninguna esperanza, sin ninguna gracia. Versículo 5. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que heriste al río y ve. Dios le dice a Moisés que vaya delante de todo el pueblo reunido y que presente delante del pueblo la vara que había herido a Egipto con plagas y que había herido el mar para que el mar se abriera y el mar enterrara a los egipcios. Yo me puedo imaginar la escena. Allá se encuentra la congregación de Israel. Se encuentra Moisés delante de la peña de Oreb. Se levanta esa vara que los hijos de Israel habían visto caer sobre las aguas, que habían visto al bajar la vara cerrarse las aguas del Mar Rojo, que habían visto plaga tras plaga enviada por esa vara de Moisés. Me imagino que cuando Moisés levantó la vara, el pueblo se estremeció diciendo, hemos pecado y va a caer sobre nosotros ahora el mismo castigo que cayó sobre los egipcios. Y el pueblo estaba atribulado, temblando de terror. Pero algo increíble pasa. Nos dice en el pasaje que cuando la vara de Moisés cae, no cae en castigo sobre el pueblo pecador que merecía ser castigado, sino que la vara del castigo cayó sobre la peña de Oreb, sobre la roca de Oreb. Y no solo sobre la roca, sino sobre el que se encontraba parado sobre la roca. Noten el versículo 6. Dice Jehová a Moisés, y este es Cristo, el que acompañó a Israel en el Antiguo Testamento en sus peregrinaciones fue Cristo. Dice, he aquí yo estoy delante de ti, allí sobre la peña de Oreb. ¿Quién estaba sobre la peña de Oreb? Cristo Jesús. Y cuando cayó la vara sobre la peña, cayó sobre el que estaba parado en la peña.
y herirás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Ahora, ¿qué representa esta historia tan hermosa del Antiguo Testamento? Donde la vara debe caer sobre el pueblo por su pecado, pero la vara cae sobre Jehová y sobre la peña de Oreb. ¿Qué representa todo este episodio? Notemos la explicación de los símbolos. Primera de Corintios, el capítulo 10. Primera de Corintios, el capítulo 10. Encontramos la explicación de lo que era esta peña que fue azotada o golpeada. Dice en 1 Corintios el capítulo 10 y el versículo 1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron la mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar. Y todos comieron la misma vianda espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual que los seguía. Y la piedra era ¿quién? La piedra era Cristo. Así que el que se paró sobre la peña de Oreb era Cristo, y la roca representaba a Cristo. Pero ahora surge la pregunta, ¿qué representaba la vara de Moisés? Notemos lo que nos dice el libro de los Proverbios. Yo creo que los padres que están presentes aquí saben para qué se usa la vara, ¿verdad? ¿Todavía usan la vara, padres, de vez en cuando? No es mala idea usar la vara de vez en cuando. Noten lo que dice Proverbios, el capítulo 23 y el versículo 13 y 14. Proverbios 23 y el versículo 13 y el versículo 14. Dice, no rehuses la corrección del muchacho, porque si lo hirieres con vara, no morirá. Tú lo herirás con vara y librarás su alma del infierno. ¿Qué representa la vara? La vara representa juicio, representa castigo contra un individuo que ha hecho mal. Ahora, ¿qué representa el agua? Vamos al Evangelio según San Juan, el capítulo 4, el Evangelio según San Juan, el capítulo 4, y el versículo 13 y el versículo 14. Jesús se encuentra hablando con la samaritana. En el versículo 13 declara, respondió Jesús y díjole, cualquiera que bebiere de esta agua, es decir, del agua del pozo de Jacob, volverá a tener sed. Versículo 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed, mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. O sea que Cristo iba a derramar dentro de nosotros el agua de vida. Ahora, ¿qué representa esa agua de vida? San Juan 7. San Juan 7 y el versículo 37. San Juan 7 y el versículo 37. Dice aquí, mas en el postrer día grande de la fiesta Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Quién era la roca? Cuando la vara golpeó a la roca, castigó a la roca, ¿qué salió? Salió agua. Ahora, ¿qué representa esa agua? Noten el versículo 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. ¿Y qué quiso decir Jesús con eso? Ríos de agua viva correrán de su vientre. Noten el versículo 39. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no estaba aún glorificado. Ahora juntemos todos los símbolos que tenemos en esta historia. La roca representa a Cristo. La vara representa castigo. Y cuando la roca es castigada con la vara, el resultado es que se concede a los hombres el don de ¿qué? El don del Espíritu Santo que inunda el ser y transforma la vida. Quiero que noten que el pueblo no fue castigado. Fue castigada la roca en lugar del pueblo. Vamos a notar lo que dice en Isaías el capítulo 53, un texto que leímos anoche. Ahí es el capítulo 53 y hay un pasaje hermoso, el versículo 3.
despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, hablando de Cristo, y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos, ¿por qué? Por azotado, ¿por cómo? Por herido ¿de quién? De Dios y azotado. Ahora déjenme preguntarles algo. ¿Jesús cometió algún pecado por el cual debía ser castigado? ¿Jesús se portó mal? ¿Fue necesario que su padre lo azotara con la vara porque Jesús hizo mal, porque Jesús pecó, porque Jesús hizo lo incorrecto? ¿Fue necesario? No. Entonces surge la pregunta, esto es muy injusto. La vara de juicio de Moisés debe caer sobre el pueblo, y en vez de caer sobre el pueblo, cae sobre la roca, y el que está parado en la roca. No puedo entender eso. La roca es Cristo, y Cristo asumió mi castigo. Dice en el versículo 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La vara del juicio del Padre, en vez de caer sobre nosotros, cayó sobre Cristo en nuestro lugar, para que nosotros pudiésemos ser hallados justicia de Dios en él. Cristo, pues, es nuestro único sacrificio. Pero ahora surge la pregunta, pastor, ¿cómo llega a ser el sacrificio de Cristo mío hoy? Porque Él murió hace 2000 años. ¿Cómo es que ese sacrificio llega a beneficiarme a mí hoy? ¿Será que Jesús necesita seguir muriendo? Hay iglesias que enseñan que el Señor Jesucristo hay que sacrificarlo todos los días, y seguirlo sacrificando y sacrificando y sacrificando para que el sacrificio pueda beneficiarme a mí hoy. ¿Será necesario que el Señor Jesucristo continúe muriendo constantemente? Ustedes conocen esos textos en Hebreos, y vamos a voltear un momentico nuestras Biblias a Hebreos, el capítulo 7 y el versículo 17. Hebreos 7, 27. Dice que no tiene necesidad cada día, como los otros sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus pecados y luego por los del pueblo. Cristo no tiene que hacer eso todos los días, según dice aquí. ¿Por qué? La última parte del versículo dice, porque esto lo hizo una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. O sea que ¿cuántas veces fue sacrificado Jesús? El Señor Jesucristo fue sacrificado una sola vez. Pero ¿cómo es posible que un sacrificio que se hizo hace 2000 años me beneficie a mí hoy? Necesitamos ir a Números, el capítulo 20, para entender esto. Números, el capítulo 20. Porque hay un segundo episodio cuando se golpeó la roca. Noten Números, el capítulo 20. Nuevamente el pueblo está murmurando, están cansados del maná, están cansados de estar en el desierto porque no tienen agua. Y Dios dice, bueno, este pueblo rebelde, ¿qué vamos nosotros a hacer con ellos? Y Dios toma la iniciativa y le dice a Moisés que haga algo con la roca. Pero es diferente. Noten el versículo 8 de Números 20. Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano. ¿Y qué? Hablad a la peña en ojos de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación de las bestias. ¿Qué le dijo Dios a Moisés que hiciera la segunda vez? Que hablara a la roca. Pero Moisés estaba enojado. Y por lo tanto Moisés, en vez de hablarle a la roca, ¿qué hizo? Moisés tomó la vara, lleno de ira, y golpeó la roca 2 veces. Ahora, ¿por qué fue tan terrible ese pecado? Mis apreciados hermanos y jóvenes, el pecado no fue tan terrible solamente porque fue desobediencia, sino porque Moisés arruinó el hermoso símbolo que representa el sacrificio único de Cristo Jesús de una vez por todas en la cruz del Calvario. Al golpear la roca 2 veces, la roca representando a Cristo, la vara representando el juicio de Dios, al golpear la roca 2 veces, una segunda vez, estaba dando la impresión de que era necesario de que el Señor Jesucristo muriese más que una vez.
Pero ¿cómo recibimos nosotros los beneficios del sacrificio de Cristo hoy? ¿Cómo podemos nosotros recibir la justificación o el perdón de Cristo hoy? No es porque Cristo tiene que morir de nuevo todos los días en un sacrificio. No. Lo único que tenemos que hacer para recibir el perdón de Jesús, para recibir la justificación, es orarle, hablarle. La Biblia dice, pedid y se os dará. Así que si ustedes tienen pecados sobre su conciencia y sobre su vida, no se preocupen. Oren a Jesús. Y díganle a Jesús, Señor, yo soy pecador, no soy digno, he murmurado contra ti, he murmurado contra mi prójimo, he robado, he tomado, he comido lo que no debo. Señor, por favor, perdóname. Y ese sacrificio que hizo Cristo hace 2000 años llega a tomar el lugar de la muerte que yo debo sufrir. Cristo, nuestro único sacrificio. Cristo, nuestro libertador del pecado. Pero hay un segundo símbolo que queremos estudiar en esta mañana, y es Cristo como nuestro único intercesor. Vamos a buscar en nuestras Biblias Génesis, el capítulo 28. Una historia muy interesante. Todos sabemos la historia de Jacob. Cómo él le mintió a su padre, engañó a su padre y le robó la primogenitura a su hermano. Y la Biblia nos dice que Jacob tuvo que huir de su hogar. Tuvo que ser un desterrado de su hogar. Y el primer día que Jacob estaba viajando, terminó el día y estaba agotado de haber corrido todo el día. Y dice la Biblia que apesadumbrado, lleno de congoja y de preocupación, estando seguro de que Dios lo había abandonado, que ya Dios no podía beneficiarlo ni ayudarlo, ni que Dios lo estaba acompañando por causa de su terrible pecado, dice que Jacob se acostó en el suelo con unas rocas como almohada y se durmió inquieto, seguro de que Dios lo había abandonado, de que no había perdón por lo que él había hecho. Dice la Biblia que mientras dormía, Jacob recibió de parte de Dios un sueño. Noten el sueño en Génesis 28 y en versículo 11. Vamos a captar el contexto. Y encontró con un lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y acostóse en aquel lugar y soñó. Y he aquí una escala, es decir, una escalera que estaba apoyada en tierra. ¿Cuál es el primer punto? ¿Cuántas partes tiene una escalera? ¿Cuántas partes claves tiene una escalera? Generalmente la gente me dice que 3. No, son 2. Tiene la parte de arriba y la parte de abajo. ¿Y la del medio qué? Bueno, si hay una arriba y hay una abajo, la del medio es automática. Pero noten que dice aquí, soñó y he aquí una escala que estaba apoyada en tierra. O sea que la escalera tenía algo que estaba apoyado en la tierra, en el planeta. Y dice, y su cabeza tocaba en el ¿qué? Su cabeza de la escalera tocaba en el cielo. Había algo de la escalera que estaba aferrado y alcanzaba al cielo. Y luego dice, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían en ella, es decir, en la escalera. Ahora, ¿qué representaba este sueño en realidad? Notemos en San Juan, el capítulo 1, San Juan el capítulo 1, y vamos a leer el versículo 51, San Juan 1, y el versículo 51. Aquí Jesús está hablando a Natanael, quien llegó a ser uno de los discípulos de Jesús. Dice Cristo en el versículo 51 de San Juan 1, y dícele, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué representa esa escalera? Esa escalera representa ¿a quién? A Cristo. Pero hablemos un momento de la parte de arriba y de la parte de abajo de la escalera. ¿Qué tiene Cristo que lo vincula con la tierra? Muchas iglesias tienen un concepto de un Cristo lejano,
No, Él era superior a nosotros, Él era diferente que nosotros, Él está por allá, ¿cómo nos va a entender nuestra situación? Muchas personas creen así. Pero la Biblia nos dice que Jesucristo llegó a ser carne de nuestra carne y hueso de nuestro hueso. El Señor Jesucristo se hizo humano, como lo somos nosotros. El Señor Jesucristo tomó de nuestra carne y de nuestro hueso y de nuestra sangre, y por lo tanto el Señor Jesucristo puede comprendernos, puede entendernos, puede simpatizar con nosotros según la Biblia. Hay muchos textos que hablan de la humanidad de Jesús. Así que la parte de abajo de la escalera representa el hecho de que el Señor Jesucristo llegó a ser hombre con los hombres. Pero también hay un segundo aspecto de la escalera. Y es la parte de la escalera que está arriba. ¿Qué representa la parte de la escalera que alcanza hasta el cielo? La Biblia nos dice que Jesucristo no solamente es hombre con los hombres, sino que la Biblia nos dice que Jesucristo es Dios, con Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Así que a través de la divinidad de Cristo, nosotros a través de Él podemos ir ante el Padre. Pero por la humanidad de Jesús, Cristo puede traer al Padre con nosotros. De tal manera que ya no hay barreras, ya no hay división, ya no hay abismo, ya no hay separación. A través de Cristo, el intercesor, hay comunión de nuevo entre el cielo y la tierra, entre Dios y los hombres. ¿Saben ustedes, apreciados jóvenes y hermanos, que es triste que algunas iglesias hoy enseñan que es necesario contratar a los santos para que nos representen ante Dios? Y otros enseñan que es necesario que un sacerdote nos represente ante Dios. Pero esto no es posible, porque los santos son meramente humanos. ¿No es cierto? Porque los sacerdotes son meramente humanos. Son hombres con los hombres, no son Dios. Pero según Génesis 28, es necesario que para que uno interceda por nosotros, es necesario que sea hombre con los hombres y que sea Dios con Dios, y así cierre el abismo entre el cielo y la tierra. Como dice en 1 de Timoteo 2:5, asimismo hay un intercesor entre Dios y los hombres. ¿Cuántos intercesores? Un intercesor entre Dios y el hombre, Jesucristo el hombre. San Juan escribe: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno pecare, ¿tenemos qué? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ve, como hombre Jesús puede ir al Padre porque Él es Dios. Y como Dios puede representar a Dios a nosotros porque Él es hombre. No hay separación. No hay abismo. Por eso Jesús declaró: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que, apreciado joven y señorita, en esta mañana tú puedes reclamar la intercesión de Jesús. Él te entiende, porque Él es humano, como tú. Él te puede representar ante Dios. Tú no puedes ir personalmente allá, porque eres pecador, eres pecaminoso, no puedes comparecer ante el Padre, que es santo, puro y perfecto. Pero a través de Cristo, quien asumió nuestra humanidad, podemos ir y ser aceptados ante el Padre en el amado. El tercer símbolo que queremos estudiar en esta mañana lo encontramos en Números del capítulo 21. Busquen conmigo Números del capítulo 21. Una historia muy interesante. Nuevamente el pueblo está murmurando. El pueblo se está quejando, y esta vez se está quejando por varios motivos, porque no hay agua, porque están cansados de comer maná, están cansados de la dieta vegetariana que Dios les ha dado, están cansados de muchas cosas, están cansados del desierto, están fastidiados y están murmurando contra Dios. Y por lo tanto Dios dice: yo le voy a enseñar al pueblo qué merecen como resultado de su pecado. Y dice en el capítulo 21 de Números, empezando en el versículo 6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. La palabra ardiente significa venenosas. Jehová envió entre el pueblo serpientes venenosas que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo. Dice la sierva de Dios que las serpientes salían de todas partes, salían de las montañas, de las cavernas,
como que aparecían por generación espontánea de todas partes. Y la gente corría de un lado para otro, buscando dónde refugiarse y dónde protegerse, pero mientras más huían, más serpientes aparecían. Ahora yo quiero preguntarles, ¿el pueblo merecía morir? ¿Sí o no? Claro que sí. Y Dios quería enseñarles que ellos merecían morir. Pero dice la Biblia que el pueblo se arrepintió y confesó su pecado. Noten el versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijeron, pecado hemos por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Ahora quiero preguntarles, ¿quitó Jehová las serpientes? No quitó las serpientes. Jehová hizo algo para amortiguar y neutralizar el veneno de las serpientes, pero no quitó las serpientes inmediatamente. Ahora, ¿qué hizo Dios para neutralizar el poder de las serpientes, el veneno de las serpientes? ¿Qué representan las serpientes en la Biblia? Satanás y el poder del pecado que Satanás tiene, el poder que él tiene para llevarnos a pecar, representa el pecado, la serpiente. Y ahora Dios da una solución muy interesante a este problema. Versículos 8. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente. Ahora noten, las serpientes representan el poder del pecado para agobiar y para matar y para destruir. Y ahora Dios le dice a Moisés, yo quiero que tú también hagas una serpiente de metal, de bronce, y ponla sobre la bandera, es decir, ponla vertical, recto. Y será que cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de metal y púsola sobre la bandera, y fue que cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de metal y vivía. O sea que la serpiente neutralizó el veneno de las serpientes. Ahora, ¿qué representa esta serpiente? Vamos al Evangelio según San Juan, el capítulo 3. El Evangelio según San Juan, el capítulo 3. Y vamos a empezar leyendo en el versículo 14. San Juan 3 y el versículo 14. Nos dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Qué representaba esa serpiente? Representaba a Cristo, para que todo aquel que en Él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y luego viene ese famoso versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, es decir, todo aquel que a Él ¿qué? Mire o contemple, no se pierda, mas tenga ¿qué cosa? Mas tenga vida eterna. Este símbolo representa a Cristo como nuestro único santificador o nuestra única fuente de poder. Pero inmediatamente surge una pregunta, y es esta. ¿Por qué escogió Dios una serpiente para ilustrar a Cristo? Si la serpiente representa a Satanás y el poder de Satanás para pecar y para hacernos caer, ¿cómo es posible que Dios escogió una serpiente para representar a su Hijo inmaculado y perfecto, que no tuvo pecado? Noten lo que dice 2 Corintios, el capítulo 5. 2 Corintios, el capítulo 5, uno de mis textos favoritos en la Biblia, y el versículo 21. 2 Corintios 5 y el versículo 21. Al que no conoció pecado. ¿Quién es el que no conoció pecado? Jesús. Al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros. Ahora, no pierdan lo que dice ese texto. El que no conoció pecado, Dios ¿lo qué? Lo hizo pecado, porque cargó sobre él los pecados nuestros. El que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El que no era pecador, sobre él fueron colocados nuestros pecados, para que nosotros pudiésemos ser hallados justos
delante de la presencia de Dios. Había una sola solución para neutralizar el poder del pecado. Y esa solución se encontraba en mirar fijamente a Jesús. Algunas personas podrían haber tratado de matar las serpientes por sus propios esfuerzos, pero hubiera sido en vano, porque mientras más serpientes mataran, más se iban a aparecer. Otros podrían haber dicho, es suficiente solo creer que la serpiente fue levantada. No era suficiente. Otros podían decir, bueno, yo miro un momento y luego quito los ojos. Estaban perdidos. Posiblemente otros dijeron, oh, yo estoy muy débil, por favor mira por mí. No se podía. La única fuente de poder para neutralizar el pecado, para neutralizar el veneno de las serpientes en la gente, era que cada uno individualmente mirara fijamente a la serpiente que representaba a Cristo. Y de la cruz de Cristo fluye poder. Cuando contemplamos a Cristo, la cruz, sus sufrimientos, fluye de la cruz poder para neutralizar el poder del pecado y para transformar nuestra vida. El problema es que tenemos nuestros ojos en todo menos la cruz. La hermana White nos dice que debemos dedicar por lo menos 1 hora al día para meditar sobre la vida de Cristo, específicamente en las últimas escenas de su vida. Y cuando nosotros hagamos eso, según el deseo de toda la gente, página 63, fluirá de la cruz poder para cambiar nuestra vida, para transformar nuestro ser. Hay 2 eventos con los cuales quiero concluir en esta mañana. 2 eventos en los evangelios que ilustran este último punto que he mencionado. Cierta ocasión se encontraban los discípulos en un barco en el mar de Galilea. Y créame que cuando se levanta una tormenta en el mar de Galilea es una señora tormenta. Estuvimos allá en enero y tuvimos la buena fortuna de experimentar una tormenta estando en un hotel allí al lado del mar de Galilea, con lluvia y con un viento recio. Y tratamos de conseguir a alguien que nos sacara en el mar de Galilea en esa noche para experimentar lo que era una tormenta en el lago. Y ninguno se atrevía a sacarnos. Así de tremenda fue. Y estaban los discípulos en el barco y el agua estaba bastante tormentosa, moviéndose. Y de repente en la lejanía ven a un personaje que está viniendo hacia ellos, un personaje irradiando luz. Y se asustan y piensan que es un fantasma. Y a medida que se va acercando, sus corazones se van llenando de temor y de terror, cuando de repente se oye la voz que dice, no temáis, yo soy. ¡Ah! Dice Pedro, este es el Maestro, es Jesús. Y se les fue el temor. Pero luego Pedro dice, si eres tú. ¡Ah, qué interesante! Ya desde el comienzo Pedro estaba condenado al fracaso. Porque desde el comienzo expresó duda. Si eres tú. ¿Quién más dijo una vez, si eres? El diablo. Si eres tú, permite que yo salga y camine sobre el agua. Cristo dice, está bien, camina. Y dice la Biblia que Pedro salió del barco y empezó a caminar sobre el agua. ¡Tremendo! ¿Sabe lo que significa caminar sobre el agua? Piénsenlo, extraordinario. Y aquí está Pedro caminando sobre el agua y de repente Pedro se llena de suficiencia propia y dice, ¡ja! ¿Qué estaban pensando los que están en el barco? Ellos nunca han caminado sobre el agua. ¿Cómo estarán reaccionando? Y Pedro volteó y miró a los compañeros y cuando quitó sus ojos de Jesús empezó a hundirse en el mar. Y cuando volvió a voltear hacia donde estaba Jesús, una ola grande, según el deseo de toda la gente, lo ocultó a Jesús de la vista de Pedro. Y Pedro empezó a hundirse y veía las olas y el sonido de los truenos y veía los relámpagos fulgurar en el cielo y se llenó de terror. Y mira a Jesús, a donde Jesús estaba oculto detrás de la ola y dice, ¡salve Maestro, que perezco! Y cuando puso sus ojos sobre Jesús, el Señor Jesucristo le extendió la mano, lo sacó de las aguas y le dijo, Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué confiaste en ti mismo? ¿Por qué me quitaste los ojos de encima? La única solución para caminar a través de las tormentas está en que mantengas tus ojos fijos en mí. Poco más adelante, según los evangelios, se levantó una tormenta y esta sí era una tormenta soberana de verdad, ¿verdad?
Dice la Biblia que Jesús había estado tan cansado de trabajar y predicar todo el día que se había dormido en el barco. Y los discípulos estaban en el barco atravesando el mar de Galilea y se levantó una tormenta pero fenomenal. Fulguraban los rayos, se oían los truenos, las olas empezaron a llenar el barco de agua y los discípulos estaban absortos en sí mismos, estaban sacando el agua lo más rápido posible y mirando los relámpagos y escuchando los truenos y asustados de que iban a perecer. Y después que ellos habían hecho todo lo posible por salvarse a sí mismos, dependiendo sobre su poder y sobre su grandeza y sobre sus proezas, de repente se le ocurrió a uno y dice, ¿pero qué estamos haciendo si tenemos aquí en el barco al Maestro? Y de repente fulguró un rayo y los discípulos voltearon y vieron al Señor Jesucristo. Todos pusieron sus ojos en Jesús y dijeron, salve Maestro, que perecemos. Y dice que el Señor Jesucristo se levantó del barco en perfecta paz. Él es el príncipe de paz. Y dice que levantó sus brazos majestuosos y dijo, paz, haya paz. Y la sierva de Dios en el deseo de toda la gente dice que inmediatamente desaparecieron las nubes. Dice que se vio la luna, las estrellas brillaron y el mar se veía cristalino como un vidrio. ¿Cuántas veces no sucede con nosotros lo que sucede con los discípulos? Cuando vienen los rayos de la tentación y cuando suenan los truenos de Satanás, cuando vienen los problemas en la vida, cuando el pecado nos agobia, cuando el pecado quiere destruirnos y envenenarnos, lo que hacemos es luchar contra el pecado, luchar solos, en vez de poner nuestros ojos en Cristo Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Y si hacemos eso, tendremos paz, tendremos victoria sobre el pecado, poniendo los ojos sobre Jesús, quitándolos del televisor, quitándolos de ciertas clases de revistas, quitándolos del ajetreo y el bullicio de la vida y poniendo los ojos sobre Jesús, habrá victoria para neutralizar el pecado en nuestras vidas. Saben ustedes que la hermana de la hermana White, Marta, una vez tuvo una experiencia muy interesante. Estaba acostada en su cuarto, en la cama, cuando de repente dice que no sabe si era un sueño, una visión o qué, pero de repente ella miraba hacia la puerta del cuarto donde ella se encontraba. De repente había un personaje que al principio era así chiquitico, y el personaje empezó a crecer y pronto llenó la puerta y pronto empezó a llenar el cuarto este personaje, y ella se dio inmediatamente cuenta que era un personaje malo, inicuo, que era Satanás. Y mientras más lo miraba, más se llenaba de terror y de miedo. Y esta historia la cuenta la hermana White, hasta que de repente Marta miró a este personaje que casi había llenado todo el cuarto, y mirándole le apuntó el dedo y le dijo, yo no te tengo miedo, yo tengo a Jesús. Y dice que inmediatamente declaró eso, inmediatamente reclamó a Jesús. Dice que el personaje empezó a encogerse más rápido que lo que se había engrandecido. Y se encogió y se encogió y se encogió hasta que finalmente se desvaneció del cuarto. Mis apreciados hermanos y jóvenes, hablamos demasiado del poder de Satanás. Pensamos demasiado del poder de Satanás. Fijemos nuestras mentes más en Jesús. Aceptemos a Jesús como nuestro único sacrificio. Contratemos a Jesús como nuestro único intercesor si pecamos. Miremos la cruz de Cristo para que de la cruz fluya poder para vencer las tentaciones, los rayos y los truenos, los relámpagos y las olas que nos lanza Satanás. Y en nuestra vida habrá victoria rotunda sobre el pecado y sobre el mal. Oremos. Padre, te damos gracias que no nos has abandonado en este mundo para perecer por causa de nuestros pecados. Sabemos que merecemos morir, merecemos perecer, pero te damos gracias que tú has enviado a Cristo, que Cristo ha llegado a ser hombre junto con nosotros para que nos pueda salvar. Te damos gracias porque tú le azotaste a Él cargando nuestros pecados.
y que hoy orando a ti podemos tener la certeza de que los pecados nuestros son de Él y su justicia es nuestra. Te damos gracias porque tú nos has dado un intercesor si llegamos a pecar, para que pueda representarnos ante el Padre y perdonarnos. Te damos gracias que nos has dado la cruz para que contemplando la cruz podamos recibir poder para vencer el pecado y la tentación. Y te damos gracias que nos has prometido que más allá de las victorias sobre el pecado en este mundo está la gran victoria final, cuando entraremos al reino de los cielos, donde no habrá más serpientes, donde no habrá más clamor, ni dolor, ni lágrimas, ni memoria de lo pasado. Señor, danos la experiencia con Cristo en esta mañana, personal, individual. Perdónanos, entra en nuestra vida, purifícanos y danos tu poder y prepáranos para la venida de Cristo. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús.